Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Jaguar. Espero que se encuentren bien. El día de hoy, o bueno, mejor dicho, en este capítulo, en este video, no vamos a revisar un partido de coyuntura, no vamos a analizar ningún partido como ha sido la tónica dentro de todo en el canal, sino que vamos a abrir, de hecho, una sección que va a ser más frecuente en el canal y que tiene que ver con algún repaso, algún análisis, algún tipo de opinión o algún tipo de tratamiento en general sobre algún tema futbolístico, sobre todo el pasado, ¿no? O bueno, que no pertenece, digamos, a la coyuntura. Definitivamente ya hablar sobre el año pasado, por ejemplo, ya forma parte del pasado. Entonces, estamos hablando de una revisión histórica y no una revisión coyuntural como es lo que hemos hecho hasta el momento en Jaguar. Y queremos abrir esta sección, o bueno, en este caso estoy solo en este video, pero quiero abrir de alguna manera con un homenaje, un pequeño homenaje a Roberto Chale, quien fue jugador peruano, jugador de fútbol del siglo pasado, que lejos suena eso, ¿verdad? Pero también además fue entrenador, fue técnico, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, y que su carrera en general, tanto como entrenador, así como jugador, fue en el fútbol peruano. Un 90-95% fue en el fútbol peruano, así que vamos a repasar básicamente eso. Vamos a comenzar con ese repaso, no sin antes mencionarles que este es de nuevo una apertura de una nueva sección que tiene que ver con el repaso, con el tratamiento de determinados temas históricos que tienen que ver con el fútbol, ¿no? Ligados al fútbol, alineados con el fútbol. Y creo que esta es una muy buena oportunidad de comenzar con un homenaje, una editorial, si se quiere, sobre Roberto Chale. Soy consciente, y antes de entrar ya con el tema, de que este fin de semana ha comenzado o se ha reiniciado la Liga 1 del Perú. Yo soy peruano, como ustedes saben, y dentro de todo voy a revisar, voy a hablar sobre fútbol peruano en general. Pero digamos que este fin de semana todavía no ha terminado la fecha, así que quizás haya un video posterior a que culmine la fecha sobre el reinicio de la Liga 1. Y durante la semana que viene también van a haber otros videos. Así que estén atentos por favor al canal. Comenzamos con el repaso a el gran Roberto Chale. Roberto Chale es un jugador que es mediocampista. Un mediocampista debuta en el 64 como jugador del Centro Iqueño. Luego de eso, y tras 2 años, pasa a Universitario, donde tiene de sus mejores años, al menos de su primera etapa. Yo diría que en general son sus mejores años realmente aquellos. Es así como en 1966 Roberto Chale gana el descentralizado de ese año, el campeonato nacional, la liga de ese año, del fútbol peruano, de la mano de Marcos Calderón. Universitario consigue el campeonato de la mano de Marcos Calderón, así como lo haría el año siguiente. Marcos Calderón sale campeón con la U en el 66 y en el 67, pero es en el 67 donde Chale realmente es figura de Universitario. Se lleva de hecho el título a mejor jugador de esa temporada. Como mediocampista era un jugador pícaro, era un jugador bastante avispado, bastante merodeador de la parte central del campo. Un jugador con mucha llegada también hacia adelante y con un toque bastante pragmático, bastante práctico, lo cual caracterizaba de hecho a los mediocampistas de Universitario en ese entonces. Pero Chale sin duda estaba a otro nivel. En el 68 el campeón sería Cristal. Aún así Chale hace una buena campaña, al igual que en el 69, donde volvería a ser campeón con Universitario. Y ese campeonato al final lo llevaría a participar también en simultáneo de las eliminatorias para México 1970 como parte de la selección. Y acá es cuando comenzamos con quizás la segunda parte o el segundo hito de Roberto Chale. Porque en el 69 nos toca enfrentar, y ahora les digo que en algún momento vamos a hacer en Jaguar una guía sobre la participación de Perú en eliminatorias en general. La vamos a partir en dos. Las eliminatorias que fueron, digamos, desde que nos enfrentamos a Brasil para Suecia 58 hasta Estados Unidos 94. Eso va a ser una primera parte de la guía. Y va a haber una segunda parte de la guía que van a ser las eliminatorias de todos contra todos, ¿no? Que es el formato que hemos venido practicando desde Francia, de las eliminatorias a Francia 98
hasta las actuales en las que estamos participando para el Mundial del 2026. Desde ya más o menos les aviso que ese contenido va a estar en este año, de hecho, en un futuro cercano. ¿Qué hay que decir sobre Roberto Chale entonces en estas eliminatorias? Bueno, Perú se enfrenta dentro de su grupo con Bolivia y con Argentina. Perú juega sus dos primeros partidos contra Bolivia, en los cuales pierde uno y gana el otro, pierde de visita y gana de local, y luego le toca enfrentarse ante Argentina. El primer partido sería en Lima, donde Perú consigue la victoria frente a Argentina de 1-0 con gol de Perico León en el Estadio Nacional, y la vuelta vendría a ser en la Bombonera. Y en la Bombonera empatamos 2-2 con Argentina y logramos la clasificación a México 1970. En un partido en el que Chale fue protagonista porque participó de los goles de Osvaldo Cachito Ramírez, que terminaría marcando un doblete, aunque se fallaría dos goles también en la primera mitad, en los que también Chale tuvo una participación muy importante. En el fondo, Roberto estuvo pícaro durante todo el partido, y se le recuerda mucho también por aquella imagen, por aquella secuencia en la cual le golpea con el balón. No es un golpe duro, vamos a decirlo, es un golpe tipo una especie de chascarrillo en la parte de atrás de la cabeza de Rulli, ¿no? Como coge la pelota y le da así, ¿no? Pero termina siendo bastante ejemplificador, bastante gráfico y representativo de lo que vendría a ser la personalidad, tanto como futbolista como también como persona, de Roberto Chale dentro y fuera de la cancha. Luego Roberto Chale forma parte del plantel de Perú que participa en el Mundial de México 70, en el que anota un gol frente a Marruecos. El gol que anota es el segundo. Perú había ganado su primer partido contra Bulgaria, dándolo vuelta 3-2, y en el segundo partido se enfrentaba contra Marruecos. Terminamos ganando 3-0. El primero lo hace Cubillas, el segundo lo hace Roberto Chale, donde hace un doble amague, uno en la puerta del área y el otro dentro del área, y vence al portero marroquí. Es su único gol en mundiales, pero es un gol muy importante. De hecho, no cualquier futbolista peruano ha marcado en mundiales, que quisieran muchos quizás tener la oportunidad de marcar en un mundial, pero Roberto Chale lo hizo en México 70, que dicho sea de paso fue el único mundial en el cual participó. Pero ese no sería el fin de su historia con la selección. Roberto formaría parte también del plantel de las eliminatorias a Alemania 74. En esas eliminatorias, Roberto jugó la llave contra Chile, ¿no? La ida, Perú gana 2-0 con doblete de Sotil, y en la vuelta perdemos 2-0 en Santiago. En la definición final, que vendría a ser en Montevideo, terminamos perdiendo 2-1. Hay toda una serie de discusión que vamos a desarrollar, como les vuelvo a repetir, en la guía posterior de Perú en las eliminatorias a lo largo del tiempo, las eliminatorias Conmebol. Pero bueno, eso sería la historia de Roberto Chale con la selección. Como jugador, igual cabería destacar, ya que hasta aquí vamos a tomar o vamos a tocar su historia como futbolista, cabería destacar también de que Roberto Chale, luego de pasar por Universitario, pasa por Sporting Cristal, pasa por Defensor Lima, donde vuelve a salir campeón en el 73. No forma parte del equipo universitario que llega a la final de la Copa Libertadores en el 72 contra Independiente, con Scaroni como técnico, al quien sí tendría como técnico en las eliminatorias para Alemania 74, pero Roberto Chale tiene sus dos experiencias en el extranjero, primero en el Valencia de Venezuela y luego en Ecuador, es decir, pasa por el fútbol venezolano y por el fútbol ecuatoriano. Continúa su carrera, pasa por Municipal de hecho, y termina también su carrera en 1980 en Universitario. Se retira en Universitario en su última temporada, y ese sería, digamos, hasta ahí llega más o menos la historia de Roberto Chale como futbolista. Y ahora vamos a tocar cómo es su historia como entrenador y sus hitos, básicamente, porque Roberto también tiene, o mejor dicho, el profesor Roberto Chale tiene bastante una historia también un poco extensa como entrenador, pero vamos a ir a por esos hitos. Luego de que en el 74 no clasificáramos al Mundial, lo logramos en el 78 y posteriormente lo volvemos a lograr en el 82. Y de esa manera en 1986 tendríamos la oportunidad de clasificar por tercera vez consecutiva al Mundial de la FIFA. Esas eliminatorias las inicia Moisés Barak como técnico de la selección. En el primer partido caemos contra Colombia 1-0 de visita. En el segundo partido nos toca visitar a Venezuela y ganamos 1-0 nada más. Y en el tercer partido recibimos a Colombia con un amargo empate 0-0.
Dicho sea de paso, y contextualizando, hasta ese momento Perú y Colombia eran equipos que estaban un poco a la par, aunque Perú tenía más galones, por así decirlo. Había salido ya campeón de América en el 75, había ido a más mundiales que Colombia, pero sobre todo había tenido unas participaciones más auspiciosas en esos mundiales. Más allá de los descalabros del 78, o con el que nos fuimos en el 78, mejor dicho, porque la fase de grupo fue muy buena, y el descalabro del 82 contra Polonia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que contra Colombia nos habíamos enfrentado en dos ocasiones, en las eliminatorias para Chile 62, donde Colombia clasifica y nos elimina. Era una llave entre Perú y Colombia nada más, un ida y vuelta. Y nos volvemos a enfrentar en las eliminatorias, en el grupo, para las eliminatorias a España 82. En esas eliminatorias, Perú gana de local contra Colombia y empata de visita. Y eso había sido apenas unos 4 años antes. 4 años después, en el 85, en las eliminatorias para México 86, habíamos perdido de visita y habíamos conseguido un amargo empate de local. Es decir, que habíamos conseguido 3 puntos, porque en esa época se puntuaba 2 puntos por victoria y 1 por empate, contra solamente un punto, ¿no? En las eliminatorias a México 86. Entonces, esa mala racha que tenía Perú, o ese mal inicio, ese mal arranque, esa mala primera mitad de las eliminatorias, hace que la federación sustituya a Moisés Barak, o lo destituya, mejor dicho, y ponga en su lugar a Roberto Chale. Roberto Chale en su primer partido golea, o la selección consigue golear a Venezuela 4-1, lo cual en realidad se podía esperar casi de cualquier entrenador, porque cualquier entrenador obviamente experimentado, cualquier buen entrenador, porque en esa época Venezuela no era, ahora tampoco es una potencia, pero en esa época era conocida como la Cenicienta, era un equipo al cual todos aspiraban a ganarle de visita y de local, ¿no? En realidad Venezuela no imponía ningún tipo de temor o una presencia futbolística seria. Entonces, ese 4-1 sí fue algo positivo, porque la gente esperaba que Perú golee y Perú goleó. Pero el siguiente partido sería contra Argentina de local. Partido en el que Perú ganaría 1-0 con gol de Juan Carlos Oblitas, con la famosa marca de Reina a Maradona. Todo esto orquestado por Roberto Chale, a quien ya habíamos visto en su picardía en la Bombonera, en las eliminatorias para México 70, y volvía a mostrar su picardía, esta vez como entrenador, con una heterodoxa, diría yo, propuesta de defensa personal, hombre a hombre, de Reina contra Maradona. Así que es algo que se queda en la retina al final de los televidentes, no solamente peruanos, sino que también en Argentina recuerdan mucho aquella marca. Recordemos que es la Argentina de Maradona, no solamente es la Argentina de Maradona, que ya venía jugando desde las eliminatorias para España 82 por su selección, sino que es la Argentina que al final terminaría saliendo campeona del mundo en México 86. Así que este capítulo forma parte de la historia, esta dificultad que atravesó Argentina para superar a Perú en las eliminatorias y posteriormente clasificarse y campeonar esa Copa del Mundo de la FIFA, termina formando parte importante, ¿no? de toda esa ruta que tiene Argentina. Entonces ellos lo recuerdan también bastante bien. Y a Perú le quedaba un partido, era la vuelta en el Monumental. Esta vez no iba a ser en la Bombonera, sino en el Monumental, muy probablemente por los fantasmas que habían de la Bombonera. Recordemos que Argentina, el último mundial al cual no clasifica, y de hecho creo que es el único, confirmaré ahí en edición, al cual no clasifica en los que hubieron eliminatorias, ¿no? Porque no estuvo en alguno por no ser invitado, pero desde que hubieron eliminatorias, desde que hubo un proceso de clasificación a los mundiales, Argentina siempre clasificó, con excepción de México 70. Entonces, no haber clasificado y no haberlo hecho en la Bombonera terminó siendo algo impactante para ellos, a tal punto que la vuelta contra Perú ya no sería en la Bombonera, sino que sería en el Monumental de River. Esto no es confirmado, que haya sido por esa razón de los directivos, haya sido por ese motivo, pero en realidad sí había una opinión colectiva de que el partido no debía jugarse en la Bombonera, sino en otro estadio, porque el estadio de la Bombonera traía malos recuerdos, ¿no?
por la no clasificación a México 70. En su momento también frente a Perú. Entonces, en el Monumental de River, Perú, lamentablemente, después de ir ganando 2-1, pierde el partido en los últimos minutos con gol de Gareca, con una serie de irregularidades también dentro del partido. Recordemos que Camino le rompe la pierna a Franco Navarro y después aparentemente Gareca anota el gol del empate con un foul, con falta. Gareca, que después no sería llamado, no sería convocado o no participaría, no formaría parte del plantel de Argentina para ese mundial que a la larga terminarían campeonando. Entonces, Chale no termina clasificando, termina la clasificatoria porque aquí no terminó la eliminatoria para Perú. Perú juega una llave extra contra Chile, que era en realidad una doble llave. Si superaba a Chile le tocaba contra Paraguay, pero bueno, no superamos a Chile nuevamente. De hecho, perdemos ambos partidos y esto lleva pues al fin de la etapa de Chale a la larga, ¿no? Con la selección peruana. Pero no sería la última o el último momento auspicioso de Chale como entrenador, ya que volvería una década después con títulos. En el 98 sale campeón de la segunda división con Defensor Lima y esto lo lleva a ser tomado en cuenta para reemplazar en el año 99 a Miguel Company. Miguel Company sale campeón de la apertura con Universitario, pero no continúa para el clausura y quien toma su lugar es Roberto Chale. Roberto Chale no campeón en el clausura, pero sí consigue jugar la final, evidentemente porque la U había campeonado en el apertura. Y en la final contra Alianza, Chale saca campeón a la U por segundo año consecutivo, ya que Universitario ya había campeonado en el 98. Vuelve a campeonar en el 99, es decir, es bicampeón, con un resultado en la final de 3-0 de locales y 0-1, es decir, derrota 0-1 por la mínima de visitas, con un global de 3-1. Chale sacaba bicampeona a la U en un año que sería bastante importante porque es uno de las victorias o una de las finales que Universitario le ha ganado a Alianza y que inicia de hecho una racha de finales nacionales que digamos, sumaría a su contabilidad en el 2009 y luego en el 2023, el año pasado. Entonces, es definitivamente otro hito de Chale como entrenador, es este bicampeonato, la consecución del bicampeonato de Universitario. Él no había campeonado el año anterior, pero le da el bicampeonato finalmente Universitario. Y nuevamente consigue campeonar el año siguiente para consolidar el tricampeonato de Universitario y su bicampeonato personal, esta vez con una temporada en la cual pasó por encima a todos el equipo universitario, pasó por encima a todos en el apertura, campeonando en la apertura o ganando en la apertura como se quiera llamar y luego ganando en clausura, siendo campeón nacional sin tener que jugar una final. Lamentablemente en el 2001 Universitario no podría tener una buena copa, no termina teniendo un buen campeonato, Alianza es el que sale campeón en su centenario, pero ya Chale queda inmortalizado en el recuerdo de los hinchas universitarios y en general en los libros del fútbol peruano como un entrenador histórico, ¿no? Bastante icónico, bastante memorable, por haber escrito una de las páginas más tan importantes, ¿no? Como es consolidar o formar parte del tricampeonato de la U con dos de los tres títulos, los dos títulos finales de ese tricampeonato, en los que en uno de ellos vencieron en la final de Alianza Lima y en otro consiguieron un campeonato perfecto, ¿no? Ganando apertura y clausura. Sin embargo, esto no sería el fin digamos, de los momentos resaltantes de Roberto Chale como entrenador, ya que en 2005 es entrenador de Alianza Lima. Así es, aunque parezca no mentira, pero sí podría llamar la atención a más de uno, porque siendo un jugador, como jugador, bastante identificado como universitario, habiendo salido campeón en 3 ocasiones, en el 66, en el 67, además siendo el mejor jugador del torneo, en el 69, y luego habiendo sido campeón como entrenador en el 99 y en el 2000, además arrasando como decía hace un momento, ganando a la apertura y la clausura, fue sorpresivo que él llegara a Alianza. Llegó a Alianza en un año en el cual Alianza no la estaba pasando bien. En un año en el cual le tocó a Alianza
pelear en la mitad baja de la tabla, pero con Chale Alianza no tuvo mayores problemas, mayores inconvenientes en salvar la categoría ese año. Chale, sin embargo, ese año termina con Alianza y ya no sigue en años posteriores, pero también queda, digamos, dentro de la historia como una persona, de nuevo, como un momento histórico dentro de su carrera y dentro del fútbol peruano, el haber siendo figura de Universitario como jugador y como técnico, haber llegado a Alianza y haber hecho algo significativo dentro de todo en Alianza, ¿no? Como es sacarlos de un mal momento, ¿no? Al equipo blanquiazul. Así que sería nuevamente otra página en la historia, en la rica historia de Roberto Chale como figura del fútbol peruano. Pero acá tampoco terminaría su historia, porque Roberto Chale volvería al banquillo universitario. De nuevo, él tiene, dentro de todo, experiencias como entrenador, otras experiencias como entrenador en el fútbol peruano, pero nuevamente tendría otro campeonato corto. Ganaría otro campeonato corto en el 2016. Chale sería presentado desde el inicio del año 2016 como entrenador de Universitario, en una temporada muy recordada porque la U tiene una excelente primera mitad, pero una deficiente segunda mitad, cosa que le lleva ni siquiera a jugar la final, porque Universitario, lamentablemente, en la semifinal, perdón, en el clausura, no consigue obtener los puntos necesarios para jugar una final directa con Cristal, quien había campeonado de clausura. No solamente no consigue campeonar de clausura y campeonar automáticamente quedar como campeón nacional en general, sino que además no consigue quedar en un lugar que le permita jugar directamente la final contra el campeón de clausura que había sido Cristal, sino que queda por debajo de Melgar y queda por debajo de Melgar en el acumulado y tiene que jugar una semifinal contra Melgar, la cual pierde, y la final de ese año terminaría siendo Cristal versus Melgar, la cual a la larga terminaría ganando Cristal, teniendo su revancha de lo que había sido en el año 2015, también la misma final, ¿no? Se estaba reeditando, pero en el 2015 fue victoria para Melgar. Fue el campeonato de Melgar en su centenario, ¿no? Y su segundo campeonato en toda la historia. Pero bueno, Chale, después de todo, no es que él tiene una mala segunda mitad de gratis. En realidad tuvo problemas de salud dentro del transcurso de esa temporada, que tenían que ver pues en los cuales estuvieron involucrados o tuvieron su impacto diversos factores, como por ejemplo el viaje constante a ciudades de altura, digamos un ritmo que de repente él ya por su avanzada edad ya no estaba preparado para poder seguir, ¿no? Entonces, a raíz de eso, y también de que Universitario se queda sin algunos jugadores importantes para el clausura, Chale ya no puede presentar una propuesta tan buena, tan excelente como lo había hecho en la apertura, y termina perdiendo el clausura y a la larga termina no ganando, ¿no?, el campeonato nacional de ese año. Pero bueno, ese ha sido el repaso de Roberto Chale. Antes de culminar con el video, me gustaría mencionar algunas cuestiones y resaltar algunas cuestiones que tienen que ver con el gran Roberto Chale. Creo que Roberto Chale es uno de los jugadores más queridos en el fondo a nivel nacional, sea del equipo que seas. Y acá sobre todo me gustaría hacer un hincapié dentro de Alianza, ¿no? Porque siendo yo aliancista, considero que en Alianza hay un respeto importante por la figura de Roberto Chale, y independientemente del gesto que tuvo él de ser entrenador de Alianza en un momento difícil, ¿no? Independientemente de eso, creo que Chale siempre fue un jugador de la vieja escuela, que representa mucho aquella dinámica que había entre los jugadores sobre todo los clubes más populares como Alianza, Universitario, Cristal, Municipal, Boys, Melgar, Cienciano, un poquito más adelante ya. Y él creo que representa mucho esa vieja escuela de ser rivales, pero no enemigos, ¿no? En el fondo él tenía una gran admiración por Pedro Pablo Perico León. Para él, Perico siempre fue el mejor 9 de la historia del fútbol peruano, ¿no? No solamente de la selección, sino en general del fútbol peruano. Hasta sus últimos días lo dijo. Cuando murió, si no me equivoco, dio algunas declaraciones que tenían que ver con esto, ¿no? Cuando falleció Perico hace unos años. Así que creo que es una figura en general respetada, una figura bastante memorable, una figura con muchos momentos destacados, como hemos repasado en este video, tanto esa etapa como jugador, como esa etapa como técnico.
de nuevo, haciendo una pequeña síntesis, ¿no? Debutando en el centro iqueño en la primera mitad de los 60, en el 64, llegando a la U y siendo 3 veces campeón, incluyendo el bicampeonato del 66 y 67, donde en este último año sería reconocido como el mejor jugador del campeonato. Luego participando en las eliminatorias con la selección hacia México 70, donde es uno de los grandes jugadores más icónicos y recordados de aquel partido en la Bombonera 2-2 de Perú, que nos termina dando la clasificación a ese mundial. Participa en el Mundial de México 70 como uno de los mejores jugadores, gran mediocampista, de nuevo con mucho despliegue, con mucha llegada al área, y su gol contra Marruecos demuestra ese espíritu y todas las características. Yo creo que en el fondo, si hay que analizar un poco en una sola imagen, en una sola jugada a Roberto Chale, me parece que el gol que le hace a Marruecos le hace bastante justicia a ese repaso. Porque es un gol en el cual llega tras un taco y hace un doble amague. Un amague en la puerta del área y otro amague, digamos, ya dentro del área, ¿no? Para sorprender con un disparo rápido, con un disparo certero al portero de Marruecos, que no va al segundo poste, sino que más bien va al primer poste. Y es algo bastante representativo, creo yo, de las características que tenía Roberto Chale como jugador, como centrocampista, como mediocampista de ataque, ¿no? Para uno de los mejores 8 que ha pasado por el fútbol peruano en general, no solamente a nivel de clubes, sino también a nivel de selección. Luego de eso, Roberto Chale vuelve a participar con la selección en las eliminatorias para Alemania 74. No se logra la clasificación, pero él participa, forma parte del plantel y es titular, de hecho, en la llave contra Chile. Si bien es cierto, Roberto Chale no participa de aquella gesta de la selección peruana campeona de América del 75, de todas maneras tiene todavía una participación a nivel de clubes en lo que restaba de esa década, ¿no? Se termina retirando, luego de haber salido campeón nacional en el 73 con Defensor Lima, se termina retirando en Universitario en el año 80 y solamente 5 años después sería entrenador de la selección para México 86. Y bueno, culminando ya con la última parte, en estas eliminatorias, como sabemos, como conocemos, llevaría a Perú a estar muy cerca, a solo unos minutos de clasificar a México 86, solamente después de la primera ronda, ¿no? Porque solamente clasificaba el primero y lamentablemente se termina llevando ese cupo a Argentina y no nos lo llevamos nosotros porque teníamos que ganar allá de visita. Eso le da reconocimiento a Chale en aquella etapa. Muchos decían que si Chale hubiera comenzado hubiera sido entrenador de la selección desde el inicio de esa eliminatoria, hubiéramos conseguido clasificar. Pero bueno, eso nunca se podrá saber. Lo cierto es que nos dejó momentos memorables como la marca de Reina Maradona y obviamente el partidazo que se jugó la selección también en el Monumental, pese a que no conseguimos la clasificación. Tiene, creo yo, una etapa también increíble como entrenador universitario, formando parte del tricampeonato de la U con 2 de los 3 títulos, los 2 segundos, ganándole un título de Alianza en la final y ganando todo en el último título del tricampeonato, ¿no? Apertura, clausura y por lo tanto campeón nacional. Tiene esa participación como entrenador de Alianza en el 2005, donde tiene un aporte significativo para sacar de un momento difícil a Alianza en términos futbolísticos. Y por último, gana la apertura del 2016 en lo que fue su última participación, que quizás no la pudo redondear con un título, no la pudo redondear con un título nacional, pero creo yo que a esas alturas, con la edad que él ya tenía, ganar esa apertura, porque esa apertura fue un gran logro, ¿no? También teniendo en cuenta que creo yo que la no consecución del torneo clausura no termina siendo responsabilidad de Chale, sino que tiene que ver más bien, no solamente con los problemas de salud que ya tenían, las dificultades por su edad, sino también con que la U no pudo sostener el mismo plantel o no pudo encontrar los reemplazos adecuados a los jugadores que se fueron después de la apertura, y lo cual le llevó a perder la semifinal con Melgar, no jugar la final y que el final del campeón sería pues Sporting Cristal de ese año. Eso ha sido Roberto Chale, eso ha sido un repaso por la carrera, por la trayectoria de Roberto Chale en el fútbol peruano, en clubes, en la selección, como jugador y como técnico. Y espero que les haya gustado. Creo que es importante poner en valor a todos los elementos, jugadores, entrenadores, ¿por qué no también dirigentes, incluso figuras conexas como pueden ser periodistas, hinchas, analistas, personas ligadas a cualquier ámbito del fútbol, de hecho, gestores deportivos, directivos, etcétera, etcétera. Creo que es importante poner en valor a aquellas personas que fueron significativas, que tuvieron un aporte significativo en el desarrollo de nuestro fútbol, que como sabemos ha sido un desarrollo, una evolución bastante accidentada y
y sigue siendo de esa manera, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero bueno, desde aquí le envío mis condolencias, quizás un poco tarde ya, porque el video se está grabando varios días después del anuncio del deceso de Roberto Chale. Pero creo yo que vale de todas maneras porque es importante, como voy a repetir, hacer un homenaje a nuestras figuras del fútbol peruano. Y como mencionado hace un momento, no se trata simplemente de hablar y de echar flores por echar, ¿no? Sino que realmente es justificada hacer un homenaje a Roberto Chale por todas las razones que hemos expuesto, por lo importante que fue en una etapa precisa de historia del fútbol peruano, a nivel de clubes y a nivel de selección, y por lo importante que fue a la larga, ¿no? Porque participa de varias etapas, más allá de que como jugador tuvo una etapa auspiciosa entre mediados de los 60 y mediados de los 70, ¿no? Que tuvo su desarrollo como futbolista, y luego como entrenador tiene varios hitos que ya hemos mencionado. Siendo el más importante, muy probablemente a nivel de títulos, formar parte del tricampeonato de la U, pero también nos quedamos con su participación, con su aporte, con su peso para afrontar algunos de los partidos en las eliminatorias a México 86. Con esto me despido y eso ha sido todo por este Jaguar, así que nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y adiós.